Bueno, vamos a hablar hoy de LED. Esto corresponde al programa de Radiofísica 1 y acá estamos vinculando la parte de radiofísica a lo que es de la interacción de la radiación con la materia, o sea, cómo la radiación influye en la materia. Obviamente nosotros vimos las distintas dispersiones, ¿no? Con la Compton, la coherente y otras, pero esto es algo que tiene que ver en cómo influye la radiación en los distintos tejidos. LED es transmisión lineal de energía. Muy bien. También lo pueden encontrar, o sea, lo podemos llamar como transferencia. Transferencia lineal de energía. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, perdón. Si vamos a sacar directamente transmisión, vamos a poner transferencia, me parece mejor. Muy bien, transferencia lineal de energía. El tema es así. Ya hace muchos años se viene estudiando y bueno, se dice que el señor Bergoni y Tribondó fueron dos personas, los científicos que se han dedicado a estudiar todo lo que sea el área de la radiosensibilidad. Eso obviamente ustedes lo van a volver a ver en otras materias, pero bueno, yo voy a hacer una introducción al tema. La radiosensibilidad es justamente la sensibilidad que tienen los tejidos y los órganos, humanos en este caso, pero también puede ser de animales, con respecto a las radiaciones. O sea, cuán sensibles son estos tejidos o estos órganos a la radiación. Y bueno, se ha descubierto que no todos los tejidos ni todas las personas son radiosensibles de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, las células madre son justamente radiosensibles, muy radiosensibles. Después, los tejidos jóvenes también son muy radiosensibles. Después, todo lo que son tejidos con actividades metabólicas elevadas también son radiosensibles. Bien. Y las zonas donde hay mucha proliferación de células o tejidos, cuando hay una excesiva proliferación, también son radiosensibles. Justamente, cuando hay una tasa alta de proliferación en células y tejidos, una de las circunstancias donde ocurre eso, donde es cuando hay reproducción de tejidos que están degenerándose, que se convierten en cáncer. O sea que existe una proliferación, en el cáncer hay una proliferación de células o tejidos importante, hay una alta tasa de proliferación, y eso hace que los vuelvan muy radiosensibles. Obviamente ahí estamos jugando con una gran ventaja, porque cuanto más radiosensibles son, más fácilmente se los puede atacar a esa zona cancerosa con rayos. De ahí la radioterapia. Entonces, bueno, justamente ustedes después van a tener una materia o más donde entren en estas áreas, ¿no? Pero bueno, acá están los tejidos
que más son sensibles a la radiación. Y obviamente, en personas embarazadas, el feto es sumamente radiosensible, hay una gran actividad metabólica, y en lo que es niños también los tejidos son sumamente radiosensibles, cosa que no ocurre con las personas ya más adultas y mayores, ¿sí? Donde la radiosensibilidad baja. Eso es por un lado. O sea, cuando hablamos de radiosensibilidad estamos hablando de eso, de cómo puede ser afectados esos tejidos u órganos más o menos a través de la radiación. Muy bien. Inclusive cuando habíamos visto los monitores de radiación, recuerdan que nosotros teníamos que tener muy en cuenta, cuando nos poníamos el delantal de plomo, de cuidar la parte de la tiroides y bueno, la parte de los órganos sexuales y todo lo demás, donde la radiosensibilidad es mayor. LED, transmisión, o sea, transferencia lineal de energía. ¿Qué es esto de transferencia? Es lo siguiente. Primero vamos a ver en qué se mide. Se mide en kiloelectronvolt por micrómetro. Micrómetro, un micrón o un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. O sea, es una milésima de milímetro. O sea, es un espesor muy muy delgado. ¿Y qué es? Es una medida de energía. O sea, la cantidad de energía que puede ser transferida a un tejido. Entonces, ¿qué es la transferencia lineal de energía? No es ni más ni menos que la cantidad de energía que se puede transmitir a un determinado espesor de un determinado tejido. Por ejemplo, yo acá tengo cualquier tejido, la piel, lo que sea, ¿no? Y tiene un determinado espesor, ¿no? Que puede ser milímetros, lo que sea. Acá viene una radiación, ¿no? X, alfa, beta, cualquier tipo de radiación, de las conocidas, gamma. Y esa radiación interactúa con el tejido. Y en esta interacción entrega energía con el correspondiente deterioro del tejido. Obviamente, va a afectar al tejido de alguna manera. Entonces, cuando atraviesa el tejido, en cada parte del tejido va a entregar una parte de energía. O sea que a medida que va bajando y va penetrando el tejido, va entregando partes de su energía. El LED es si esta franja que está acá, es un micrómetro o un micrón, la cantidad de energía en keVs que entrego en este micrón me dice cuánto es el LED de esta radiación, que es una determinada radiación, en este determinado tejido. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, los tejidos son afectados obviamente de distinta manera y ahí es donde después nace otro tema más, que es el RB, que es la eficacia biológica relativa. Pero, ¿qué es lo importante? La cantidad de energía que se entrega por micrón de tejido, eso es el LED. Y varía. ¿Varía de qué? Varía respecto a qué? A la energía específicamente y al tipo de penetración que tiene esa radiación. Acá yo les voy a anotar, básicamente, por ejemplo, tenemos que un rayo X diagnóstico
o sea, los que se usan normalmente para las placas, tienen aproximadamente 3 kiloelectronvolt por micrón, para tener un dato. Y otros, como por ejemplo un rayo gamma de cobalto 60, 0,3 keV por micrón. Pero fíjense que si usamos protones, vamos a otro caso de LED, si usamos protones, estamos hablando ya de partículas más pesadas, estamos hablando de partículas con masa, protones de 10 MeV, o sea de 10 megaelectronvolts, o sea que tienen una energía importante. El LED es de 4 kiloelectronvolt por micrón. Y para las partículas alfa de 5 megaelectronvolt, el LED es de 100. Fíjense cómo acá el LED aumenta significativamente. ¿Y por qué piensan que es? Bueno, una de las causas es que una partícula alfa con respecto a un protón, si lo pusiésemos en escala, es algo así. La partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones. Cuando esto ingresa a un tejido, entrega más energía en menor espesor que esto, porque justamente es más grande. ¿Sí? Entonces, el LED es eso, es la transferencia lineal de energía de una determinada radiación. Entonces, por un lado, tenemos esto. Y después entramos con otro concepto nuevo, que es el que les dije antes, el RBE. Eficacia biológica relativa. ¿Qué representa? Justamente eso. ¿Qué eficacia biológica? Y obviamente es relativa. ¿Cuán eficaz es una radiación relativamente en realizar cierto efecto sobre un tejido o sobre un órgano con respecto a otra? Por eso se llama relativa, porque está vinculado a otra. ¿Qué significa esto? La resistencia, la eficacia biológica relativa, que obviamente es RB, está dada por la dosis estándar de justamente los rayos X dividido la dosis en estudio que provoque el mismo efecto que esta, que la estándar de rayos X. ¿Qué dosis estándar de qué rayos X? Rayos X que lo han tabulado para valores de rayos X de 250 kilovolts pico. O sea, estamos hablando de
rayos X que tienen la particularidad de ser generados en ese kilovoltaje. Por lo tanto, estamos hablando de rayos X con una determinada energía, que obviamente está vinculada a este alto kilovoltaje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, yo necesito producir un determinado efecto sobre un tumor. Quiero destruir ese tumor. Y yo sé que para destruir ese tumor necesito una dosis estándar de rayos X de, no sé, 500. Y por otro lado, yo en vez de usar rayos X utilizo partículas alfa de, no sé, 10 MeV, y para producir ese mismo efecto voy a necesitar una dosis de 250. Por lo tanto, el RB en este caso va a ser de 2. Bien. Ahora en la próxima parte voy a dar un ejemplo real con valores reales, ¿sí? Y voy a armar una tablita como para que esto se quede un poquito más claro, ¿sí?